¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya tenemos los grupos para el Mundial y vamos a analizarlo, obviamente, con especial atención al grupo E, al grupo de España, que no ha tenido demasiada suerte, aunque hay que decir también que, obviamente, pues ese emparejamiento ha tenido aspectos positivos que también quiero repasar con todos vosotros. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y me dejéis vuestra opinión en comentarios, tanto sobre la selección española como sobre el resto de selecciones, si es alguna sudamericana, selecciones que hayan podido tener más suerte que otras, como por ejemplo, ya os lo puedo adelantar, Inglaterra, que para mí sin duda ha sido una de las más favorecidas por este sorteo, ya que ha quedado encuadrada en el grupo B con selecciones de un nivel para mí bastante bajo, y que creo que hacen que los de Southgate tengan muchas oportunidades de avanzar con relativa sencillez. Vamos a comenzar viendo todos los grupos en esta imagen de los compañeros del diario Le, del diario argentino, con ese grupo A formado por la anfitriona Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos, Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales y el ganador del Escocia-Ucrania, el ganador de la repesca europea, con ese grupo en el que Argentina también para mí ha tenido bastante suerte, con Arabia Saudí, con México, con Polonia, el grupo D con Francia, el ganador del Perú, Australia o Emiratos Árabes Unidos, con Dinamarca y Túnez, el grupo de España, el grupo F también con Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, de donde va a salir el posible duelo de octavos de final de España. Hay que estar muy atentos a ese grupo F. También con el grupo G, donde está Brasil, que no se puede descuidar demasiado porque su grupo no es sencillo, y en el grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. En definitiva, creo que los principales titulares son que no hemos tenido un gran grupo de la muerte. Hemos tenido, por ejemplo, un grupo A que creo que puede estar muy igualado, en el que yo sinceramente me creería que cualquiera de las cuatro selecciones pudiese pasar en cualquiera de las posiciones del grupo, aunque en principio, obviamente, Países Bajos parece la principal favorita. Como os digo, grupo B y grupo C con Inglaterra y Argentina, para mí teniendo bastante suerte. Con Francia parece también bastante claro que el equipo de Didier Deschamps tiene que ser primero, aunque tiene ese pequeño escollo de Dinamarca. Después ya llegamos a ese grupo de la selección española, donde lo vamos a repasar desde ya. El equipo de Luis Enrique no ha tenido demasiada suerte, pero como os digo, hay cosas positivas y cosas negativas, y quiero quiero daros mi opinión. Grupo E formado por Alemania, que ha salido del bombo 2, el más fuerte posible. En el bombo 3 ha salido Japón, y del bombo 4 nos ha salido ese posible duelo contra Nueva Zelanda o contra Costa Rica. Cosas importantes que hay que saber: el partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda se va a jugar el 13, en la madrugada del 13 al 14 de junio, o uno de esos dos días, 13-14 de junio, en una sede neutral que es Qatar. Por lo tanto, ninguno de los dos es local. El España-Costa Rica o Nueva Zelanda se jugará el 23 de noviembre, aún no se saben horarios exactos, pero va a haber 4 turnos de partidos cada día. El España-Alemania, el duelo clave que seguramente decida si ninguna de las dos tropieza contra las otras dos rivales, la primera plaza el 27 de noviembre. Y para terminar, ese España-Japón el 1 de diciembre para terminar o para cerrar la primera fase, para cerrar la fase de grupos en este Mundial del 2022. Al final está claro que la selección española no ha tenido suerte, le ha tocado la rival más difícil que le podía tocar en el bombo 2, una selección, y este es obviamente el gran aspecto negativo del sorteo, que le puede mirar cara a cara, que le puede quitar la primera plaza, igual que también España le puede ganar a Alemania, como ha ocurrido recientemente. Por lo tanto, el aspecto más negativo es que España tiene de verdad una rival muy fuerte por la primera plaza del grupo. Para terminar con los aspectos negativos, en mi opinión, yo creo que otro de los aspectos muy negativos es que por la configuración de los grupos, si España es primera de grupo, es capaz de superar los octavos de final contra el segundo clasificado del grupo F. El duelo que va a tener en cuartos de final es Brasil. España no tiene un camino demasiado sencillo hasta las rondas más importantes, hasta por ejemplo semifinales. Esto siempre hablando de que que superase las rondas. Por poneros un ejemplo, en principio Argentina podría
podría verse en cuartos de final con la selección que pasase como primera del grupo A. Obviamente es un camino bastante bien dirigido para la selección argentina, ¿no? Bastante favorable para los de Leo Messi, Scaloni, Di María, etcétera. Eso España no lo va a tener. Aspectos positivos: España tiene dos rivales en su grupo claramente inferiores a la selección española. Para mí Japón está muy lejos ya del nivel que podía haber dado o que dio en otras competiciones, en otros mundiales. Es una generación con bastante menos talento, en el que los nombres más llamativos son, por ejemplo, el de Kubo o de jugadores, bastantes de ellos que juegan en la Bundesliga, pero que no tienen ese talento, que además físicamente creo que no son un problema para la selección española en cuanto a términos de velocidad, de contraataque. Ahí creo que el emparejamiento de España contra Japón favorece bastante a los de Luis Enrique, y obviamente también porque se va a medir a una selección como Costa Rica o como Nueva Zelanda, claramente inferior a la selección española, y a las que en los últimos enfrentamientos España ha podido golear por 5-0, si no recuerdo mal, en ambos casos. Como os digo, aspecto positivo: la segunda plaza del grupo se puede decir que está asegurada. España va a jugar los octavos de final, salvo una gran hecatombe, porque dos de las selecciones de su grupo no son de un nivel medio ni un nivel alto. Ese es el gran aspecto positivo. El otro aspecto positivo es que en octavos de final tiene un emparejamiento asequible, sea como primera o sea como segunda. Bélgica, para mí, del bombo 1 es la segunda peor selección. Creo que solo estaba por debajo Qatar, pero Bélgica creo que no está ni al nivel de Portugal, ni a nivel de Brasil, ni de Argentina. Por lo tanto, aunque España fuese segunda y Bélgica consiguiese ser primera, creo que España pues sería capaz de mirar cara a cara a Bélgica y poder ganarle. Ese es otro aspecto positivo para mí muy importante. Y para terminar, y es una de las claves en mi opinión de cómo ha salido este grupo, es que España va a jugar su primer partido ante el que va a ser el rival más sencillo del grupo, ese duelo entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Eso es muy importante para afrontar el duelo contra Alemania, que va a ser en la segunda jornada, el día 27 de noviembre, con tranquilidad, sabiendo que no te juegas la vida, que eso es muy difícil, como por ejemplo ya le pasó a España en ese partido del Mundial 2014 en Brasil, donde después de la goleada con Países Bajos, pasó también, Chile pasó por encima de España y ya dejó sin opciones a los de, en ese momento, Vicente del Bosque. Como os digo, tres aspectos positivos. El pase a octavos de final debería estar asegurado, porque hay dos selecciones en el grupo bastante débiles. El partido de octavos de final tiene un nivel asequible. Obviamente, si te encuentras contra Bélgica va a ser difícil, pero no imposible. No es una selección a nivel de Francia, por ejemplo, de Brasil o de Argentina, que pueden estar un puntito por encima. Y también ese primer partido de la fase de grupos no va a ser con Alemania, sino que va a ser contra el equipo más flojo de los que te vas a medir en la fase de grupos. Y para terminar, dos aspectos negativos. Como os decía, tienes a un rival durísimo en el duelo por la primera plaza como Alemania, y en cuartos de final te puedes encontrar a una de las grandes candidatas como es la Brasil de Tite, Neymar y compañía. Vamos, para terminar, a echar un vistazo rápido al resto de grupos. Como os digo, un grupo A en el que creo que está todo muy abierto, en el que creo que han quedado encuadradas el más difícil del bombo 3, como es Senegal, y el más difícil del bombo 4, como es Ecuador, la segunda más difícil seguramente del bombo 2. Por lo tanto, Qatar no ha tenido nada de fortuna. Creo, como os digo, que es un grupo abierto en el que en principio el favorito es Países Bajos. Grupo B, mucha suerte para Inglaterra, un Irán y un Estados Unidos, que son selecciones que el resto de equipos querían. La de repesca de Europa, sí es cierto que puede ser un duelo un poquito más complicado, pero en principio Inglaterra ha tenido suerte y tiene que ser primera. Grupo C, Argentina ha tenido mucha suerte. México era la más floja junto a Estados Unidos del bombo 2. Arabia Saudí la quería todo el mundo. Polonia, es cierto que sí es una de las más difíciles del bombo 3. En principio Argentina tiene que pasar. Francia, muy favorita en su grupo, con Túnez y con esa selección
que va a salir del duelo entre Perú, Australia y Emiratos Árabes Unidos. Muy favorita Francia, como os digo. Segunda tiene que ser Dinamarca. No hay gran competencia para mí en ese grupo. Pasamos directamente al grupo F, donde, como os digo, Bélgica debe ser favorita. Creo que le ha tocado un grupo equilibrado. Para mí seguramente es el grupo más fuerte de todos, el grupo F. No hay ninguna cenicienta, por decirlo así. Creo que todos se podría decir que tienen opciones de pasar, porque Croacia está bastante lejos ya del nivel que pudo mostrar en el pasado mundial, donde fue subcampeona. Grupo G, en el que Brasil no se puede despistar. Creo que Brasil, además teniendo en cuenta que su primer partido es contra Serbia, no puede empezar el partido, o el mundial mejor dicho, dormido, porque le puede costar, además teniendo en cuenta que el segundo partido va a ser para mí el más difícil de su grupo, que es contra Suiza. Y para terminar, ese grupo H, donde creo que no hay demasiada competencia para Portugal. Uruguay no llega en un brillante momento tampoco, tiene jugadores con experiencia, siempre es una selección a la que no te gusta enfrentarte. Se enfrentaron Portugal y Uruguay en el pasado mundial y ganó el conjunto sudamericano. En definitiva, grupos en los que para mí no hemos visto un grupo de la muerte seguramente, pero sí algunos grupos igualados, bonitos, que nos van a dejar partidos muy interesantes, y otros, por ejemplo, bastante desequilibrados, con bastante suerte, especialmente para Inglaterra, Argentina y Francia, en mi opinión. Ya solo falta que vosotros me dejéis en comentarios qué os ha parecido, si estáis conformes con el grupo que le ha tocado a la selección de vuestro país, y qué os parece también, en definitiva, que hayan tardado 40 minutazos los señores de la FIFA en comenzar el torneo, porque vaya dolor de cabeza nos han dado con tanto discurso y con tanta bromita y presentación, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta otro.